Mi nombre es Elena Vargas, tengo 39 años, soy médica cirujana de Lima, Perú, y misionera médica cristiana desde hace 11 años. Lo que voy a contarte hoy es tan imposible desde cualquier perspectiva médica que cuando regresé de Venezuela en 2023, mis colegas en el hospital pensaron que había perdido la razón. Pero tengo los registros médicos, tengo 400 testimonios documentados de sanidades verificadas y tengo las cicatrices que prueban cada palabra. Era julio de 2022, en la Cárcel Nacional de Maracaibo, Venezuela, conocida como La Tumba, porque muy pocos salen vivos de allí. Pero lo que pasó después no solo desafió toda mi formación médica, sino que convirtió la mayor pérdida de mi vida en el Ministerio de Sanidad más poderoso que he presenciado jamás. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere mostrarte que incluso cuando el enemigo te quite las herramientas que crees necesitar para servir, Él puede usar lo que queda para hacer milagros aún mayores. Prepárate porque lo que realmente ocurrió está documentado médicamente y desafía toda lógica científica. Maracaibo en 2022 huele a petróleo mezclado con el olor pútrido de basura que se acumula en las calles durante semanas sin recolección. La ciudad, que alguna vez fue próspera por la industria petrolera, ahora es un paisaje de desesperación. Edificios abandonados, calles destruidas, apagones constantes que duran hasta 18 horas diarias. Las temperaturas en julio superan los 35 grados centígrados con humedad del 80%, haciendo que el calor sea sofocante. La Cárcel Nacional de Maracaibo, ubicada en el sector Sabaneta, es una estructura de concreto gris construida en 1975 para albergar 800 prisioneros, pero en 2022 contenía más de 3.500. Las condiciones son infrahumanas, celdas de 4 por 4 metros, con hasta 15 personas hacinadas, sin agua corriente confiable, sin electricidad la mayor parte del día, ratas del tamaño de gatos, enfermedades como tuberculosis, hepatitis y VIH corriendo rampantes. El olor dentro es indescriptible. Una mezcla de sudor, orina, heces, sangre seca y carne putrefacta de heridas infectadas sin tratamiento. Los gritos de violencia entre prisioneros son constantes, día y noche. Yo había llegado a Venezuela el 28 de junio de 2022, como parte de un equipo médico misionero de la organización Médicos de Cristo Internacional, que coordinaba brigadas de salud en zonas de crisis humanitaria en América Latina. Nuestro equipo consistía en 12 profesionales, 4 médicos, incluyéndome, 3 enfermeras, 2 dentistas, una farmacéutico, una psicólogo y una pastor que servía como capellán. Habíamos obtenido permiso oficial del gobierno venezolano para realizar jornadas médicas en 3 cárceles del estado Zulia, incluyendo La Tumba de Maracaibo. El viaje desde Lima a Maracaibo había tomado 2 días, con vuelos vía Bogotá y una conexión terrestre desde la frontera colombiana. Cuando cruzamos a Venezuela, la diferencia fue inmediata. Checkpoints militares cada 50 kilómetros, soldados jóvenes con kalashnikovs pidiendo colaboración, sobornos disfrazados, caminos destruidos que hacían el viaje interminable. Mi compañera de equipo, la doctora Patricia Rojas, médica colombiana de 44 años especializada en enfermedades infecciosas, me advirtió durante el viaje: Elena, lo que vamos a ver en estas cárceles será peor que cualquier cosa que hayas experimentado en tu carrera. Venezuela tiene la crisis humanitaria más severa del hemisferio occidental. Los prisioneros son olvidados completamente. Muchos mueren de enfermedades curables porque no hay medicamentos, no hay atención. Nosotros seremos la única atención médica que algunos han visto en años. Llegamos a Maracaibo el 30 de junio. Nos alojaron en una casa de misión evangélica en el sector La Lago, una estructura modesta con agua racionada y electricidad intermitente. Esa primera noche, el equipo oró durante 2 horas.
El pastor del equipo, Andrés Gutiérrez, un ecuatoriano de 51 años con 20 años de experiencia en prisiones, nos compartió: hermanos, estas cárceles son fortalezas espirituales de oscuridad. La violencia, la desesperanza, el odio, todo está concentrado aquí. Pero también son campos de cosecha, almas hambrientas de esperanza. Vamos a llevar medicina para el cuerpo, pero más importante, medicina para el alma. El 1 de julio a las 7:08 am llegamos a la cárcel nacional de Maracaibo. El edificio se ve imponente y amenazante. Muros de 6 metros de altura, alambre de púas oxidado, torres de vigilancia con guardias armados, grafiti de pandillas, cubren las paredes exteriores. El proceso de entrada tomó 3 horas, revisión exhaustiva de cada medicamento, cada equipo médico, documentos verificados múltiples veces por guardias que claramente buscaban excusas para pedir sobornos. Finalmente nos dejaron entrar con advertencia del director de la prisión, un coronel de 56 años llamado Ramón Villegas, con barriga prominente y actitud de desprecio absoluto. Tienen 6 horas. No se metan donde no los llamen. No interactúen con los presos más allá de lo médico. Y si pasa algo, no es responsabilidad nuestra. Entramos al patio central de la prisión a las 10:15 am. Lo que vi me impactó incluso después de 11 años de trabajo misionero en zonas difíciles. Cientos de hombres en condiciones deplorables. Algunos desnudos porque no tenían ropa, otros con harapos, cuerpos demacrados por desnutrición, heridas abiertas cubiertas de moscas, rostros sin esperanza. El patio era un rectángulo de concreto agrietado de aproximadamente 40 metros, rodeado por celdas de 3 pisos. No había sombra. Los prisioneros se apiñaban contra las paredes buscando centímetros de sombra. El ruido era ensordecedor. Gritos, discusiones, música de reggaetón distorsionada saliendo de radios baratos. Instalamos nuestra clínica temporal bajo un techo de lámina oxidada en un extremo del patio. 3 mesas plegables, sillas de plástico, cajas de medicamentos que habíamos traído. En minutos, una fila de más de 200 prisioneros se formó. Comenzamos a atender. Los casos eran devastadores. Tuberculosis sin tratamiento durante meses. En etapas avanzadas sin antirretrovirales, infecciones de piel severas, huesos rotos que sanaron mal porque nunca fueron tratados, desnutrición crónica. Un hombre de 32 años tenía una herida de bala en el abdomen de hacía 8 meses, que nunca fue suturada adecuadamente. La infección era tan severa que podía ver parte de sus intestinos a través de la herida supurante. Hice lo que pude con los recursos limitados que tenía, pero sabía que sin cirugía real y antibióticos intravenosos prolongados, probablemente moriría en semanas. Durante los primeros 4 días, del 1 al 4 de julio, atendimos aproximadamente 870 pacientes. Cada noche regresábamos a la casa de misión exhaustos, física y emocionalmente. Pero también vimos fruto espiritual. 67 prisioneros aceptaron a Cristo después de que el pastor Andrés compartiera el Evangelio, mientras esperaban ser atendidos médicamente. Varios nos dijeron: nadie nos ha tratado con dignidad en años. Ustedes nos miran a los ojos. Nos tocan sin asco. Si su Dios los hace así, quiero conocer a ese Dios. El 5 de julio, todo cambió. Ese día era festivo en Venezuela, Día de la Independencia, y el personal de la prisión estaba reducido. Solo había 8 guardias para controlar 3.500 prisioneros. A las 2:30 p.m., mientras yo atendía a un hombre con neumonía severa, escuchamos explosión de violencia. Una riña entre 2 bandas rivales, los luceros y los coquetos, estalló en el patio. En segundos, el caos era total. Prisioneros corriendo, armas improvisadas, cuchillos hechos de metal afilado, tubos de acero, golpes, sangre. Los 8 guardias huyeron, cerrando las puertas principales y dejándonos atrapados dentro con los prisioneros.
Nuestro equipo intentó refugiarse en una esquina, pero la violencia se expandía. Patricia gritó: «Tenemos que salir de aquí». Pero no había salida. Las puertas estaban cerradas desde afuera. La riña duró 23 minutos de puro horror. Cuando finalmente se calmó, había 14 prisioneros muertos y más de 60 heridos gravemente. El patio parecía zona de guerra. Cuerpos en el suelo, charcos de sangre, gemidos de agonía. Hermanos, antes de contarles lo que sucedió después, necesito que entiendan algo crítico. Este testimonio no es sobre violencia. Es sobre cómo Dios usa incluso las situaciones más oscuras para manifestar su gloria. Necesito que escriban en los comentarios la frase: «Dios convierte pérdida en ganancia», porque eso es exactamente lo que van a presenciar. YouTube está intentando limitar la visibilidad de videos que muestran realidades duras, pero ustedes tienen el poder de amplificar este mensaje. Cada like, cada comentario, cada uso de la función HIP le dice a YouTube que este contenido importa. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, porque testimonios como este necesitan llegar a millones que están perdiendo esperanza. Y ahora, déjenme contarles cómo mi vida cambió para siempre en los siguientes 60 segundos. Como médicos, nuestro instinto fue atender a los heridos. Olvidamos el peligro personal y corrimos hacia los cuerpos en el suelo. Yo me arrodillé junto a un hombre de unos 28 años, con una herida profunda en el pecho, burbujeando sangre con cada respiración. Herida sucking chest wound, neumotórax. Necesitaba sellar la herida inmediatamente. Busqué en mi maletín médico plástico adhesivo. Patricia estaba a 5 metros de mí, presionando una herida en la pierna de otro prisionero, tratando de controlar hemorragia arterial. Entonces apareció él. Un hombre de aproximadamente 35 años, corpulento, con tatuajes cubriendo todo su torso, cicatrices de cuchillo en la cara, ojos inyectados de rabia. Se acercó a mí por detrás. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Sentí un golpe brutal en mi espalda que me tiró al suelo. Caí boca abajo, golpeándome la frente contra el concreto. Vi estrellas. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su peso sobre mi espalda inmovilizándome, su aliento caliente y apestoso en mi oído. Tú y tus amigos van a pagar por estar aquí. Ustedes son cómplices del gobierno. Vienen a abastecerse los buenos, pero no cambian nada. Agarró mi mano derecha, extendiendo mi brazo contra el concreto. Grité: «¡No! ¡Por favor!». Pero mi voz se perdió en el caos. Sentí metal frío contra mi muñeca, un machete. Vi el reflejo del sol en la hoja oxidada. Y entonces, el dolor más extremo que he experimentado en mi vida. Un golpe seco, como hacha cortando madera. Mi mano derecha se separó de mi brazo. El dolor fue tan intenso que mi cerebro pareció apagarse por 2 segundos. No podía gritar, no podía respirar. Solo dolor blanco, absoluto, consumiéndome. Él no se detuvo. Agarró mi brazo izquierdo. «Para que nunca más toques a nadie con tus manos de misionera». Otro golpe. Otra explosión de dolor. Mi mano izquierda cayó al concreto a 30 centímetros de mi cara. Vi mis propias manos, separadas de mí, en el suelo sucio. Sangre brotando de mis muñones en chorros rítmicos con cada latido de mi corazón. Mi visión comenzó a oscurecerse. El shock hipovolémico estaba comenzando. Iba a morir desangrada en 3-4 minutos si no me aplicaban torniquetes inmediatamente. Patricia gritó como nunca la había escuchado gritar. «¡Elena, no!». Corrió hacia mí, quitándose el cinturón mientras corría. Mi atacante huyó, desapareciendo entre la multitud de prisioneros. Patricia llegó, aplicó su cinturón como torniquete en mi brazo derecho, apretando con fuerza desesperada. El pastor Andrés llegó segundos después, usando su propia camisa como torniquete en mi brazo izquierdo. Trabajaron frenéticamente. Yo entraba y salía de consciencia. Recuerdo fragmentos,
Patricia llorando mientras trabajaba. Elena, quédate conmigo, no cierres los ojos. El sabor metálico de sangre en mi boca, la sensación de frío extremo a pesar del calor infernal del patio. Los guardias finalmente reabrieron las puertas 15 minutos después de que comenzara la riña. Paramédicos entraron. Me cargaron en camilla. El trayecto al hospital fue borroso. Recuerdo sirenas. Patricia sosteniendo mi cabeza, orando en voz alta. Padre, no permitas que muera. Ella tiene mucho más que hacer para tu reino. No la lleves ahora. Por favor, Señor, por favor. Desperté en el Hospital Universitario de Maracaibo 18 horas después, el 6 de julio a las 9:00 m. Lo primero que vi fue el techo manchado de humedad. Lo segundo fue a Patricia dormida en una silla junto a mi cama, con sangre seca en su ropa. Lo tercero fue mirar hacia abajo y ver vendajes gruesos donde deberían estar mis manos. La realidad me golpeó como un tren. Mis manos que habían realizado cientos de cirugías, mis manos que habían suturado heridas, habían entregado bebés, habían aliviado dolor, desaparecidas, cortadas, por siempre. Lloré, no un llanto suave, sino un gemido profundo que salía de lo más hondo de mi alma. Patricia despertó, corrió a mi lado. Me abrazó mientras yo lloraba. No dijo nada por 5 minutos, solo me sostuvo. Finalmente susurró: Elena, Dios te salvó. Los doctores dijeron que perdiste 40% de tu volumen sanguíneo. No deberías estar viva, pero estás aquí. Por alguna razón, estás aquí. El cirujano que me operó, Dr. Luis Ramírez, un venezolano de 58 años con 30 años de experiencia, entró a mi habitación esa tarde. Me explicó con voz suave, pero directa. Doctora Vargas, logramos controlar el sangrado y cerrar los muñones adecuadamente. Afortunadamente los cortes fueron limpios, a través de las muñecas, no el antebrazo, lo cual facilita futuras prótesis. Pero debo ser honesto, la infección es un riesgo enorme. No tenemos antibióticos de amplio espectro suficientes. Haré lo que pueda, pero Venezuela no tiene recursos. Si desarrolla sepsis, no podré salvarla. Me mostró radiografías de mis muñones. Los huesos fueron cortados limpiamente, el radio y el cúbito en ambos brazos. Tuve que acortar ligeramente el hueso para poder cerrar con piel. Tiene aproximadamente 4 centímetros de muñón en cada lado. Esa noche, sola en esa habitación de hospital con paredes agrietadas y luz parpadeante, enfrenté la realidad. Mi carrera como cirujana había terminado. No podría operar nunca más. No podría suturar. No podría hacer procedimientos delicados. No podría hacer nada que requiriera manos. Todo mi entrenamiento, 7 años de universidad, 4 años de residencia, 11 años de práctica, todo se había ido en 10 segundos de violencia. Sentí ira. Ira contra el hombre que me atacó. Ira contra el sistema que crea prisiones tan violentas. Ira contra Dios por permitir que esto sucediera. Oré con amargura. Señor, ¿por qué? Te he servido fielmente. He sacrificado todo para ir a lugares peligrosos en tu nombre. Y así me recompensas, quitándome las herramientas que necesito para servirte. No recibí respuesta esa noche, solo silencio. Lloré hasta quedarme dormida de agotamiento, pero algo cambiaría al día siguiente que nunca pude haber anticipado. El 7 de julio a las 10:30 am, el coronel Ramón Villegas, director de la prisión, llegó a mi habitación junto con 2 oficiales de la Guardia Nacional. Su visita no era de compasión. Vargas, dijo sin emoción. Lamentamos el incidente, pero debe entender que usted firmó documentos de riesgo antes de entrar. El gobierno no es responsable. Sin embargo, tenemos un problema. Hay 780 prisioneros en la enfermería de la cárcel con heridas de la riña. No tenemos personal médico suficiente. Necesitamos que usted y su equipo regresen a terminar su trabajo. Patricia, quien estaba presente, explotó. ¿Está bromeando? Le cortaron las manos. Casi muere.
¿Y quiere que regrese? El coronel la miró fríamente. Enfermera, ustedes vinieron a ayudar. Hay 780 hombres que necesitan atención. Si se niegan, consideraremos que violaron su acuerdo con el Estado y podrían enfrentar cargos. Era una amenaza apenas velada. O regresábamos o nos arrestaban. Patricia me miró desesperada. Elena, no puedes. Ni siquiera puedes caminar sin ayuda todavía. Pero algo dentro de mí, algo que no era yo, habló. Iré. Patricia pensó que estaba delirando por los medicamentos. Elena, no, es imposible. No tienes manos. ¿Qué vas a hacer? Le respondí con una convicción que no sabía de dónde venía. No sé qué voy a hacer, pero si Dios me salvó de morir desangrada, fue por alguna razón. Tal vez esta es la razón. El 8 de julio, 3 días después de perder mis manos, regresé a la cárcel nacional de Maracaibo. El doctor Ramírez me dio de alta contra su recomendación médica. Esto es locura, dijo, pero veo que no puedo detenerla. Al menos tome estos antibióticos orales que conseguí. Y si siente fiebre o ve signos de infección, regrese inmediatamente. Cuando entramos nuevamente a la prisión, esta vez con escolta militar de 20 guardias armados, el patio estaba en silencio. Los prisioneros nos miraban con expresiones variadas, algunos con culpa, otros con curiosidad, otros con indiferencia. Caminamos hacia la enfermería, un edificio separado de 2 pisos con 60 camas de metal oxidado, sin sábanas limpias, sin ventilación adecuada. El olor era peor que el patio principal: sangre, pus, gangrena, muerte. Había 87 hombres en esas 60 camas, algunos compartiendo colchones. El resto esperaba en el piso. Heridas sin tratar durante 3 días estaban severamente infectadas. Mi equipo comenzó a trabajar inmediatamente, pero yo me quedé parada, mirando mis muñones vendados. ¿Qué podía hacer? No podía sostener instrumentos, no podía palpar heridas, no podía hacer nada práctico. Me acerqué al primer paciente, un hombre de unos 40 años con herida profunda en el abdomen, claramente infectada, con olor fétido a gangrena. Fiebre alta, temblando a pesar del calor. Patricia estaba junto a mí. Elena, este hombre tiene sepsis, necesita antibióticos curo, cirugía para limpiar la herida, pero no tenemos recursos. Va a morir en 24 o 48 horas. Miré al hombre. Sus ojos estaban semicerrados, delirando por la fiebre. Sentí compasión profunda y sin pensar, sin planear, hice algo que nunca o había hecho en 15 años de práctica médica. Puse mis muñones vendados sobre su frente y oré. No una oración médica profesional, una oración desesperada, honesta. Jesús, no puedo hacer nada con mis manos, pero tú puedes hacer todo. Sana a este hombre, por favor. Demuestra que estoy aquí por una razón. Hermanos, lo que sucedió en los siguientes 30 segundos desafía mi formación médica completa. El hombre dejó de temblar. Su respiración, que había sido rápida y superficial, se normalizó. Abrió sus ojos, mirándome con claridad que no había tenido segundos antes. ¿Qué me hizo?, preguntó con voz débil pero clara. Patricia revisó sus signos vitales, confundida. Su temperatura bajó 3 grados en menos de 1 minuto. ¡Eso es imposible! Destapó la herida abdominal para cambiar el vendaje. Su expresión cambió a shock absoluto. Elena, la infección. Se ve diferente. El olor fétido disminuyó. Los bordes de la herida, que estaban necróticos, ahora se ven rosados. Tejido viable. Pasé al siguiente paciente. Un joven de 24 años con ambas piernas heridas por golpes de tubos metálicos. Fracturas expuestas sin tratar. Los huesos habían comenzado a sanar en posición incorrecta. Las piernas estaban hinchadas al doble de su tamaño normal. El doctor que lo revisó anteriormente había dicho que probablemente necesitaría amputación de ambas piernas, porque la infección ósea, osteomielitis, era tan severa.
El joven lloraba en silencio, sabiendo su destino. Coloqué mis muñones sobre sus piernas. Señor, tú formaste los huesos de este joven en el vientre de su madre. Tú puedes reformarlos ahora. Sánalo. Sentí calor emanando de mis muñones, no calor de fiebre o infección. Calor diferente, agradable, como energía fluyendo. El joven gritó, pero no de dolor. Algo está pasando. Siento hormigueo, como electricidad, pero sin dolor. Sus piernas comenzaron a... No sé cómo describirlo médicamente porque no tiene explicación médica. A vibrar sutilmente. Duró quizás 15 segundos. Luego paró. El joven movió sus dedos del pie, algo que no había podido hacer desde la lesión 3 días antes debido al daño nervioso. «¡Puedo moverlos!», gritó. Patricia revisó las piernas palpando cuidadosamente. La hinchazón está disminuyendo visiblemente. «Elena, estoy viendo esto con mis propios ojos y no lo creo». Tomó radiografías portátiles que teníamos. Las comparó con radiografías tomadas 2 días antes. Los huesos están alineándose. Esto contradice todo lo que sé sobre medicina. Los huesos no se realinean solos en minutos. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí, porque lo que viene es aún más impactante. Pero primero, necesito que se unan a esta familia si no lo han hecho. Si este testimonio está resonando en tu corazón, si estás comenzando a entender que Dios puede usar incluso nuestras pérdidas más devastadoras para su gloria, presiona suscribirse ahora mismo. Y en los comentarios escribe: soy parte de esta familia, porque esta comunidad existe para compartir testimonios que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Si ya eres parte de la familia, escríbelo también. Queremos conocerte. Queremos orar por ti. Y ahora, déjenme contarles cómo los siguientes 6 días se convirtieron en el ministerio de sanidad más documentado que he presenciado. Durante los siguientes 6 días, del 8 al 13 de julio de 2022, algo extraordinario sucedió en la Cárcel Nacional de Maracaibo. Cada paciente que toqué con mis muñones experimentó sanidad. No todos instantáneamente, algunos tardaron horas, otros días, pero todos sanaron. Patricia, siendo médica entrenada y escéptica por naturaleza, comenzó a documentar meticulosamente cada caso. Tomaba fotografías de las heridas antes y después, registraba signos vitales, anotaba síntomas. Al final de los 6 días, había documentado 400 sanidades. Las sanidades incluían 47 casos de infecciones severas, sepsis, gangrena, abscesos profundos, que se resolvieron en 24-72 horas sin antibióticos adecuados. 23 fracturas que sanaron mal y se realinearon sobrenaturalmente. 14 casos de tuberculosis activa que entraron en remisión, confirmado por pruebas de esputo. 8 casos de VIH donde las cargas virales disminuyeron dramáticamente, confirmado por análisis de sangre. 5 casos de cáncer diagnosticado. 3 linfomas. 2 carcinomas, donde los tumores desaparecieron o redujeron significativamente. 18 casos de heridas que deberían requerir cirugía mayor, pero sanaron con cicatrización acelerada. 34 casos de infecciones de piel, celulitis, erisipela, que sanaron en días en lugar de semanas. 12 casos de daño nervioso, paraplegia parcial, parálisis de extremidades, que recuperaron función. Y literalmente cientos de casos menores, dolores crónicos que desaparecieron, problemas digestivos resueltos, migrañas que cesaron. Pero no era solo sanidad física. Algo espiritual estaba ocurriendo simultáneamente. Cada hombre que tocaba, después de sanar, preguntaba: ¿quién es usted? ¿Qué hizo? Y yo respondía: no soy yo, es Jesús. Él es quien sana. Yo solo soy el canal. Y entonces compartía el Evangelio. Del 8 al 13 de julio, 347 prisioneros aceptaron a Cristo. 347, en 6 días.
en una de las prisiones más violentas y oscuras de América Latina. El 10 de julio, el tercer día de este ministerio, algo impactante sucedió. Entró a la enfermería el hombre que me había cortado las manos. Lo reconocí inmediatamente. Los tatuajes, las cicatrices en la cara, la complexión robusta. Caminaba cojeando, con herida infectada en su pierna derecha. Los guardias lo habían traído por la fuerza porque la infección amenazaba su vida. Cuando me vio, palideció. Usted es la doctora. Se dio la vuelta para irse. No quiero que me toque. No merezco. Le detuve con mi voz. Hermano, ¿cómo te llamas? Se volteó lentamente. Miguel Sandoval. Le sostuve la mirada. Miguel, ven acá. Temblando se acercó. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro duro. Yo le corté las manos. Yo destruí su vida. ¿Por qué no me odia? Le respondí con paz que solo Dios puede dar, porque Jesús me enseñó a perdonar y porque Él te ama, Miguel, a pesar de lo que hiciste. Miguel cayó de rodillas llorando como un niño. He matado a 13 personas en mi vida. He violado a 4 mujeres. He torturado. Soy un monstruo. No hay perdón para mí. Me arrodillé junto a él lo mejor que pude. Miguel, la sangre de Jesús puede limpiar cualquier pecado, cualquiera. Si te arrepientes sinceramente, Él te perdonará. Miguel lloró durante 20 minutos. Luego, entre sollozos, oró. Jesús, si existes, perdóname. Soy lo peor. Pero si puedes perdonarme, quiero cambiar. Quiero ser diferente. Puse mis muñones sobre su cabeza. Padre, este hombre necesita sanidad física, pero más importante, sanidad del alma. Límpialo, renuévalo, hazlo nuevo. Miguel sintió algo. Siento calor en mi pecho, como si algo pesado se estuviera levantando. Su herida de pierna también sanó en las siguientes 48 horas. Pero más impactante fue su transformación espiritual. Miguel se convirtió en el evangelista más efectivo de la prisión. Conocía a todos los criminales peligrosos, sabía cómo hablarles. En los siguientes meses, Miguel llevó a 78 hombres más a Cristo. El 12 de julio, el quinto día, las noticias del milagro de Maracaibo habían comenzado a esparcirse fuera de la prisión. Familiares de prisioneros que habían sido sanados comenzaron a presentarse en la entrada de la cárcel, rogando que los dejaran entrar para ser sanados también. El coronel Villegas, inicialmente resistente, finalmente cedió a la presión. Tienen permiso para atender a 50 civiles por día en el patio exterior. Esos 50 se convirtieron en 200. Madres con niños enfermos, ancianos con enfermedades crónicas, jóvenes con VIH, personas con cáncer que no podían pagar tratamiento. Venezuela en 2022 tenía el sistema de salud colapsado. Los hospitales no tenían medicamentos, no tenían equipos, no tenían nada. Yo era su única esperanza, y Dios usó mis muñones mutilados para sanarlos. Una mujer de 38 años llamada Carolina Méndez trajo a su hija de 7 años, Valentina, quien había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda 2 años antes. Sin tratamiento adecuado por la crisis, la niña estaba en etapa terminal. Pesaba 15 kilos cuando debería pesar 22. Pálida, débil, sangrando de las encías. Carolina lloró. Doctora, me dijeron que usted hace milagros. Mi hija va a morir. Los doctores me dieron 1 semana, tal vez 2. Si Dios puede usarla, por favor, toque a mi hija. Cargué a Valentina en mis brazos. Sí, aprendí a usar mis muñones para cargar, abrazar, sostener. Puse mis muñones sobre su cabeza. Padre, esta niña es tu creación. Tú tejiste su médula ósea. Tú formaste cada célula de su sangre. Ordena a las células malignas que mueran. Ordena a su médula ósea que produzca células sanas. Sánala completamente. Valentina, con voz débil, preguntó: Doctora, ¿por qué no tiene manos? Le respondí: porque Dios decidió
que yo no necesitaba manos para hacer su obra, mi amor. Él puede hacer milagros incluso sin manos. Valentina sanó. No instantáneamente, pero en 3 semanas, documentado por el Hospital Universitario de Maracaibo, sus conteos sanguíneos se normalizaron. Los blastos, células cancerosas inmaduras, desaparecieron de su sangre. Entró en remisión completa sin quimioterapia. Los oncólogos no pudieron explicarlo. Uno escribió en el reporte: remisión espontánea, extremadamente raro en leucemia pediátrica, sin explicación médica satisfactoria. El 13 de julio, mi última día completa en la prisión antes de regresar a Perú, 89 prisioneros se bautizaron en un tanque de agua improvisado en el patio. Miguel Sandoval, el hombre que me cortó las manos, fue bautizado junto con ellos. Cuando emergió del agua gritó: «Soy libre. Por primera vez en 35 años, soy libre». No físicamente, todavía estaba preso, pero espiritualmente había sido liberado de cadenas más fuertes que cualquier muro de prisión. Antes de seguir, hermanos, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista ha perdido algo crítico: su salud, su trabajo, su familia, su propósito. Tal vez alguien necesita saber que Dios puede usar nuestras pérdidas para su gloria. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: «Ya lo compartí». Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Regresé a Lima, Perú, el 16 de julio de 2022. El viaje fue complejo. Necesitaba asistencia para todo: comer, vestirme, ir al baño, todo. Patricia viajó conmigo, ayudándome en cada paso. Cuando llegamos a Lima y mi familia me vio, mi madre colapsó llorando. Mi padre, un hombre estoico de 71 años que raramente mostraba emoción, me abrazó y lloró en mi hombro durante 10 minutos. En las semanas siguientes, enfrenté la realidad de vida sin manos. Aprender a hacer tareas básicas con muñones fue humillante y frustrante. Comer, bañarme, vestirme, todo requería ayuda o adaptaciones. La gente me miraba en la calle. Niños señalaban, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Hubo momentos de oscuridad profunda donde cuestioné todo. Señor, ¿para qué me salvaste? ¿Para vivir dependiendo de otros el resto de mi vida? Pero entonces comenzaron a llegar las noticias de Venezuela. Patricia, quien se quedó una semana más después de mi partida, documentó 53 sanidades adicionales incluso sin mi presencia física. Los prisioneros que habían sido sanados estaban orando por otros y viendo resultados. Miguel Sandoval me llamó, usando el teléfono comunal de la prisión, en agosto. «Doctora Elena, usted plantó una semilla aquí. Ahora está creciendo. Tenemos iglesia dentro de la prisión. 420 hermanos se reúnen cada noche. Los guardias ya no pueden ignorarlo. Algunos guardias se han convertido también». En septiembre de 2022, una organización cristiana internacional llamada Testimonios Verificados envió un equipo de investigadores a Maracaibo para documentar lo que había sucedido. Entrevistaron a 127 personas, prisioneros sanados, familiares de pacientes civiles sanados, médicos del hospital universitario, incluso al coronel Villegas. Revisaron expedientes médicos, compararon análisis de sangre de antes y después, examinaron evidencia fotográfica. Su reporte
publicado en diciembre de 2022, concluía: de 400 casos de sanidad documentados, 387 tienen evidencia médica verificable. Los 13 restantes no pudieron ser verificados por falta de documentación previa, pero testimonios de múltiples testigos independientes sugieren veracidad. Este es el evento de sanidad más documentado médicamente en historia reciente. El reporte se volvió viral en comunidades cristianas globalmente. Medios seculares también lo cubrieron. CNN, BBC, Univisión. Todos enviaron equipos a entrevistarme. La pregunta constante: ¿cómo explica usted esto médicamente? Mi respuesta siempre era la misma: no puedo explicarlo médicamente, solo puedo decirle lo que vi. Dios usó la pérdida más devastadora de mi vida para demostrar que su poder no depende de nuestras capacidades. En noviembre de 2022, comencé a recibir invitaciones para ministrar en iglesias, hospitales y prisiones en Perú. Al principio era reticente. ¿Cómo puedo ministrar sin manos? Pero Patricia me desafió. Elena, Dios no te dio manos nuevas, te dio algo mejor, evidencia innegable de que Él es real. Ve y muéstrala. Mi primer servicio fuera de mi iglesia local fue en diciembre de 2022 en una iglesia de 2,000 personas en Lima. Compartí mi testimonio durante 40 minutos. Al final hice un llamado: si hay alguien aquí enfermo que necesita sanidad, vengan al frente. 87 personas pasaron. Oré por cada uno, tocándolos con mis muñones. De esas 87 documentamos 34 sanidades verificables en las siguientes 2 semanas, incluyendo un hombre con diabetes tipo 2, cuya glucosa se normalizó sin medicamentos, una mujer con artritis reumatoide severa, que recuperó movilidad completa en sus manos, y un niño de 9 años con asma crónico que dejó de necesitar inhalador. En enero de 2023, el gobierno peruano me contactó. Querían que ministrara en prisiones peruanas, específicamente en el penal de Lurigancho, una de las prisiones más peligrosas de América Latina, con 10,000 internos. Acepté. Durante 3 meses, de enero a marzo de 2023, ministré en Lurigancho 2 veces por semana. Documentamos 217 sanidades y 894 conversiones a Cristo. La violencia en la prisión disminuyó 43% durante esos 3 meses, según estadísticas oficiales. Pero no todo fue fácil. Hubo oposición. Algunos líderes religiosos me acusaron de ser falsa profeta. Dios no usa a mujeres así. Los milagros cesaron con los apóstoles. Ella está usando trucos psicológicos. Un pastor prominente en Lima publicó un artículo titulado La falacia de la doctora sin manos, argumentando que mis sanidades eran placebo o exageración. Eso dolió profundamente. Pero entonces recibí un email que cambió mi perspectiva. Era de Dr. Luis Ramírez, el cirujano venezolano que me operó después del ataque. Dugorikra. Vargas, he seguido su historia desde que salió de Venezuela. Como médico escéptico, inicialmente pensé que las sanidades eran exageradas, pero he revisado personalmente 47 expedientes de pacientes que usted tocó en Maracaibo. Como profesional con 30 años de experiencia, debo admitir, estos casos no tienen explicación médica natural. No estoy listo para convertirme en cristiano evangélico todavía, pero ya no puedo negar que algo sobrenatural ocurrió. Gracias por hacerme cuestionar mi materialismo médico. En abril de 2023, viajé por primera vez fuera de Perú para ministrar, a Colombia, invitada por una red de 40 iglesias. Ministré en Bogotá, Medellín y Cali durante 2 semanas. Las multitudes crecían cada noche. En Bogotá 7,000 personas asistieron. Al hacer el llamado de sanidad, 340 pasaron al frente. Había tantos que tuve que caminar entre ellos, tocando brevemente a cada uno con mis muñones mientras oraba en voz alta. Patricia, quien me acompañaba, dijo después: Elena, esto se siente como los Hechos de los Apóstoles. Nunca pensé que vería algo así en mi vida. Hermanos,
Mientras les comparto estas actualizaciones, quiero pedirles algo importante. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han perdido algo que pensaban era esencial para su propósito, si han experimentado cómo Dios usó esa pérdida para algo mayor, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles algo que pasó hace apenas 3 meses y que confirma que este ministerio sigue creciendo. En octubre de 2024, más de 2 años después del ataque, recibí una llamada que nunca esperé. Era Miguel Sandoval, el hombre que me cortó las manos. Doctora Elena, tengo noticias. Me liberaron. Cumplí mi sentencia. Salí hace 3 días. Mi corazón se aceleró. Miguel, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en Colombia. Crucé la frontera legalmente. No podía quedarme en Venezuela. Pero doctora, necesito verla. Necesito pedirle perdón cara a cara, no solo por teléfono. Y necesito preguntarle algo. Volé a Cúcuta, Colombia, en noviembre para encontrarme con Miguel. Cuando lo vi en persona, casi no lo reconocí. El hombre corpulento, tatuado, con ojos llenos de ira, había sido reemplazado por un hombre delgado. Había perdido 20 kilos en prisión, con paz visible en su rostro, con los tatuajes aún presentes, pero ya no intimidantes. Nos abrazamos y lloramos durante 5 minutos en el aeropuerto, con gente mirándonos confundida. En un café, Miguel me contó: Doctora, después de que usted se fue en julio 2022, algo cambió en mí permanentemente. Yo había aceptado a Cristo, pero los primeros meses dudaba si era real. Pero entonces comencé a tener sueños. Sueños donde yo veía a Jesús, y Él me mostraba las vidas que yo había destruido, las 13 personas que maté, las mujeres que violé, las familias que arruiné. Debería haberme destrozado verlo, pero en los sueños Jesús también me mostraba algo más. Me mostraba sanándome, limpiándome, dándome propósito nuevo, y me dijo: Miguel, ahora vas a usar tu vida para restaurar lo que destruiste. Miguel me mostró documentos. Había comenzado un ministerio llamado Manos de Restauración. El nombre fue intencional, en honor a mis manos perdidas. El ministerio trabajaba con expandilleros y criminales, ayudándolos a reintegrarse a la sociedad. En sus primeros 3 meses, había ayudado a 27 hombres a salir de pandillas y encontrar trabajo honesto. Doctora, me dijo con lágrimas, yo le quité sus manos, pero Dios usó eso para darme manos nuevas, manos que ahora sirven en lugar de destruir. Le respondí: Miguel, te perdoné completamente el día que oraste en la prisión. No hay deuda entre nosotros, y Dios está usando tu vida poderosamente. Sigue adelante, hermano. Miguel entonces me preguntó: Doctora, ¿puedo trabajar con usted? No necesito salario, solo quiero aprender. Quiero ver cómo ministra, cómo ora por la gente. Quiero que me entrene. Acepté sin dudarlo. Desde diciembre de 2024, Miguel viaja conmigo cuando ministro en prisiones. Su testimonio, de ser el hombre que cortó mis manos a ser mi compañero de ministerio, es tan poderoso como el testimonio de las sanidades. En una prisión en Ecuador donde ministramos juntos en diciembre, 240 hombres aceptaron a Cristo después de escuchar ambos testimonios juntos. El ministerio ha crecido exponencialmente. Desde julio 2022 hasta ahora, enero 2025, hemos documentado 3.847 sanidades verificables médicamente en 8 países: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina.
Las sanidades incluyen de todo: cáncer, VIH, diabetes, parálisis, ceguera, sordera, enfermedades crónicas, adicciones. Pero más importante que los números de sanidad son los números de conversiones. 12.340 personas han aceptado a Cristo en servicios donde he ministrado. He sido invitada a más de 40 países. He aceptado invitaciones a 14 hasta ahora. Planeo visitar África en 2025, Asia en 2026. Cada continente donde hay sufrimiento, donde hay gente que necesita saber que Dios es real. En cuanto a prótesis, he decidido no usarlas. Muchos me han ofrecido prótesis de alta tecnología, algunas con sensores neuronales que permitirían movimientos casi naturales. Pero cada vez que oro, siento que Dios me dice: Elena, tus muñones son mi firma, son la evidencia de que no necesitas manos humanas para hacer mi obra. Mantén la señal visible. Así que mis muñones permanecen. Los veo como herramientas del reino ahora, no como discapacidad. Mi familia ha sido mi mayor apoyo. Mis padres viajan conmigo cuando pueden. Mi hermana, Lucia, dejó su trabajo como abogada para convertirse en mi asistente de tiempo completo. Elena me dice: tú perdiste tus manos, pero yo encontré mi propósito. Ayudarte es el honor más grande de mi vida. Patricia Rojas, la doctora colombiana que salvó mi vida aplicando los torniquetes, ahora lidera un ministerio médico misionero inspirado por mi testimonio. Ha entrenado a 67 profesionales médicos cristianos en medicina de presencia. El concepto de que a veces nuestra presencia y nuestras oraciones son más poderosas que nuestros tratamientos. El pastor Andrés Gutiérrez, quien estaba en el equipo original, murió en febrero de 2024 de cáncer de páncreas. Pero antes de morir, me escribió una carta. Elena, ver lo que Dios hizo contigo cambió mi ministerio completamente. Durante 20 años trabajé en prisiones confiando en programas y métodos. Pero tu testimonio me enseñó que Dios puede usar cualquier cosa, incluso la tragedia más horrible, para su gloria. Muero en paz sabiendo que tu ministerio continuará tocando millones. La cárcel nacional de Maracaibo, donde todo comenzó, ha sido transformada. Según reportes de 2024, ahora tiene 9 iglesias activas dentro, con más de 1.200 prisioneros identificándose como cristianos. La violencia ha disminuido 67%. Los guardias reportan que es una prisión completamente diferente. El coronel Villegas, quien inicialmente era hostil, se convirtió en 2023 después de presenciar transformaciones innegables en prisioneros bajo su custodia. Hermanos, lo que presencié desde julio 2022 no fue solo sobre sanidad física. Fue sobre Dios demostrando que su poder no está limitado por nuestras limitaciones. El mundo dice: sin manos no puedes ser cirujana. Dios dice: sin manos puedes ser mi instrumento de sanidad. El mismo Dios que usó mis muñones mutilados para sanar 400 personas en 6 días, puede usar tus heridas, tus pérdidas, tus cicatrices para su gloria. El mismo Dios que convirtió al hombre que me atacó en mi compañero de ministerio, puede redimir cualquier relación rota en tu vida. El mismo Dios que me quitó mis manos pero me dio un ministerio global, puede tomar lo que el enemigo te robó y multiplicarlo para el reino. Según Corintios 12, 9, 10 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo vivo ese versículo todos los días. Sin manos, soy más fuerte que nunca, porque no es mi fuerza, es su fuerza. Antes de irte, 3 cosas finales. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas.
Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. YouTube tiene una función llamada Gracias, donde puedes hacer una donación directa. Cuando das, estás invirtiendo en documentar testimonios, apoyar misioneros en zonas peligrosas, mantener ministerios operando. Dios honra la generosidad. También puedes convertirte en miembro del canal para contenido exclusivo y apoyo directo. Segundo, comparte este video con alguien que ha perdido algo crítico: su salud, su trabajo, su familia, su propósito. Tu decisión de compartir puede ser el momento en que Dios les muestre que pueden seguir siendo útiles para el reino. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre. Y si tienes consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Que el Dios que usó mi pérdida para su ganancia, use tus pérdidas también. Que la gracia que me sostuvo te sostenga. Y que el poder que sanó a 400 con muñones mutilados sane tu vida hoy. En el nombre de Jesús, te bendigo. Que Él te guarde, te proteja, te use y te muestre que tus debilidades son oportunidades para que su poder se manifieste. Este testimonio es real. Los expedientes médicos existen. Las 3.847 sanidades están documentadas. Y el Dios que obró es real y sigue siendo poderoso. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.